La paz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Nos toca ahora estudiar el capítulo 17, que presenta la figura de otra mujer. Si no ha estudiado el capítulo 13, por favor vaya y estúdielo antes de pasar este capítulo 17. También como prerequisito para el estudio de este libro, siempre se exige el estudio del libro de Daniel. Así que si no lo he hecho, comience primero por ahí. Entonces, recordemos que en el capítulo 12 se presentó a una mujer en el cielo y que aquella mujer es identificada como la nación de Israel. Bueno, en esta ocasión la mujer del capítulo 17 no es ninguna santa, por así decirlo, sino más bien una ramera, ebria con la sangre de los santos. Pero, ¿quién es ella? Esta mujer es otra figura utilizada en el libro de Apocalipsis. Pero recordemos que no por ser una figura de interpretación deba ser diluida o no tomada en serio, sino más bien esta es una representación de algo real, manifiesto en el mundo en el que vivimos. Empecemos el estudio. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Uno de los 7 ángeles que había derramado las copas de ira en el capítulo anterior llega hasta Juan a mostrarle otra revelación. Esto indica una conexión entre los juicios de las copas y el juicio de esta gran ramera. Recordemos que la palabra juicio conlleva la idea de que hay un castigo para el cual no hay marcha atrás. A Juan se le dice que va a haber una ramera sentada entre muchas aguas. Las aguas aquí, según la explicación del ángel más adelante, representa a las multitudes de personas en todo el mundo. El hecho de que haya fornicado con los reyes de la tierra denota que ella ha utilizado artimañas y astucias para conseguir su poder a niveles jerárquicos muy altos. Los reyes no son los únicos manipulados por ella, sino que además los moradores de la tierra están muy influenciados con sus acciones y corrientes de pensamiento. Verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Tanto que explicar en estos 2 versículos es la descripción completa de esta mujer. En primer lugar, el verso 3 nos dice que Juan fue llevado en el espíritu al desierto a ver a la ramera sobre la bestia. No estaba en el cuerpo, sino en una visión, y para ser explícito sería como una visión 3D en la cual el individuo está inmerso en el escenario. Muchos cuestionarán esto, pero para mi Dios nada es imposible. Dios puede dar tanto un sueño como una visión, e incluso llevarte en el espíritu a cualquier parte solo para mostrarte señales que quizás no comprendas. Dios sabe a quién le da qué tipo de revelaciones. A Juan lo llevan a presenciar una gran visión, la cual nos la relata en detalle. Además de la mujer está la bestia escarlata, la cual ya ha sido estudiada en el capítulo 13 y que representa el gobierno mundial del anticristo, pero que al mismo tiempo se asocia con el imperio romano, como nos relata el libro de Daniel en la visión de las 4 bestias. También en Apocalipsis 13:5 nos dice que esta bestia hablaba blasfemias, tal como esta del capítulo 17. Pero en este caso las blasfemias están escritas sobre su cuerpo. Note también que la ramera domina a la bestia, dado que la monta, la dirige, está encima de ella. Más datos veremos en los siguientes versos. Bueno, le animo a que repases el capítulo 13 que habla sobre las 2 bestias. Aquí en el verso 4, Juan ve a una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas con perlas. Típica presentación de una reina. Y al ser reina ha tenido acceso a fornicar con los reyes de la tierra. Aclaro que la palabra escarlata significa rojo, o mejor dicho, una derivación de este color.
ya que el rojo es un color primario, es decir, vestía de rojo y morado. Este color rojo siempre está asociado con el pecado de lascivia o lujuria. Si no, ¿por qué entonces las famosas de vez en cuando visten vestidos rojos de colores intensos y se pintan los labios de ese mismo color si no es para atraer la mirada de los que la rodean? Bien, a algunos el color rojo será esto, para otros les representará el comunismo, a otros no les dirá nada, en fin, continuemos. Está adornada de oro, perlas y piedras preciosas, lo que nos indica que es muy poderosa económicamente. Y además dice que tiene un cáliz de oro en la mano. Esto es una copa de oro. Oye, no cualquiera tiene una copa de oro en su casa para beber vino de vez en cuando. Pero esta ramera no está bebiendo ni vino, ni jugo, ni cerveza, ni nada por el estilo, sino que dice que bebe abominaciones e inmundicias de su fornicación, y con ello disfruta un estado de ebriedad. Pero detengámonos un momento a tratar de deducir por qué la imagen de una ramera, una prostituta. ¿Por qué no otra figura, otro oficio, por así decirlo? ¿Qué nos quiere decir Dios con el mal oficio de esta mujer? Es una prostituta impenitente que no se arrepiente ni un poco de sus pecados, sino que se deleita en ellos. Recordemos el libro de Oseas, en el cual se nos narra cómo Dios ordena al profeta casarse con una ramera, solo para hacerle entender qué es lo que Dios experimenta, siente, cuando su pueblo se va tras los ídolos. ¿Han leído la historia de Oseas? Yo les recomiendo que vayan y la estudien porque nos da una mejor perspectiva de la figura de la ramera en el libro de Apocalipsis. Para ello solo les doy un extracto de Oseas para tener una idea general de aquel libro. Dice Oseas 4, versos del 11 al 13, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. Bien, es todo un estudio del libro de Oseas. Aquí habla sobre la fornicación y la identifica directamente con la idolatría. Dios experimenta lo mismo que un hombre con su esposa adúltera cuando su pueblo se va tras los ídolos. La idolatría es sinónimo de fornicación. Aquí vemos que los ídolos son materiales, es decir, están hechos de madera en ese caso. Pero hoy en día pueden estar hechos de cerámica, metal, da lo mismo. Pero asimismo hay ídolos intangibles, que son las personas a quienes tanto el mundo admira como grandes políticos, cantantes, actrices y más. Bien, da igual cuando el cristiano se va tras ídolos, es igual como cuando una esposa abandona a su esposo para irse a buscar a otro hombre. Y note el verso 12 que dice que el ídolo le responde. Físicamente un ídolo puede manifestarse, pero note bien que hay un mal espíritu que lo hace responder, y curiosamente es un espíritu de fornicación. Por lo tanto, idolatría igual a fornicación. También dice que Israel fornicaba en los montes y collados, debajo de árboles. Esto hace referencia a que incluso la nación rendía culto a estas imágenes, rituales en lugares apartados de la ciudad. Muy parecido a los que hacen hoy en algunas iglesias que rinden cultos a estatuas. Estos cultos en la antigüedad también terminaban con relaciones sexuales prohibidas. Esto es fornicación y adulterio. Esta imagen de adulterio espiritual se repite en otras partes de la Biblia, no solo en el libro de Oseas. Pero con el libro de Oseas es suficiente para entender por qué la fornicación está relacionada con la idolatría. Entonces, cuando Dios nos presenta en este capítulo 17 a una ramera, ya podemos imaginarnos hacia dónde nos quiere llevar Dios a entender e interpretar este capítulo. Es un sistema religioso que ha traicionado a Dios. Continuemos leyendo ahora el verso 5. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan continúa con la descripción diciendo que tiene escrito un misterio en la frente. Misterio que, como nos dice John MacArthur, se debe a que el nombre Babilonia nos puede inducir a pensar en una ciudad geográfica solamente, cuando el verdadero significado ha de ser revelado por Dios a los creyentes. Para Juan, ella era un misterio, pues desconocía por completo qué organización es representada por la ramera. El significado es de una gran entidad u organización que está edificada sobre el sufrimiento de los demás alrededor del mundo entero. Era costumbre que las rameras en la Roma del primer siglo se identificaran, además de una vestimenta, con un tatuaje. Y esta es la forma como se presenta esta ramera en este capítulo, con su título pegado en la frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Además dice que estaba ebria no con vino, sino con la sangre de los santos y de los testigos o mártires de Jesús. Algunos teólogos creen que los santos corresponden al Antiguo Testamento, mientras que los mártires pertenecen al Nuevo Testamento. Es decir, que esta organización viene operando desde antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, persiguiendo tanto a la nación judía como a los cristianos alrededor del mundo. Juan, ante tal visión, se queda estupefacto. No era para menos, la imagen es grotesca. Pasamos al verso 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y uno piensa que porque el ángel dice yo te explicaré, ya vamos a entender así de fácil. Como dice el ángel más adelante en el verso 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. No es lo mismo que inteligencia, hermanos. Bueno, veamos la explicación del ángel. Verso 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era, no es y está para subir del abismo. Hace pensar bastante, pero más que pensamiento hay que analizarlo de manera histórica. Según vimos en el estudio del capítulo 11, los 2 testigos, esta bestia surge del abismo. Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, que esta bestia está en modo encarcelado o suspendido en este momento. Según lo estudiado en el libro de Daniel, las 4 bestias que él describe se identificaron en ese momento como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sabemos que estos 4 imperios fueron terribles y Roma fue el peor de ellos, pues aplicaba los peores e inhumanos castigos a los pueblos que no se sometían al imperio. Pero Daniel no menciona ninguna bestia adicional, por lo que esta 4ª bestia fue inactivada, puesta en pausa para los tiempos finales, para el tiempo en que Daniel decía la semana 70. Este no es, que dice que la bestia aún no es, indica un declive temporal o una pausa en la manifestación activa del poder de la bestia. Está en el abismo en este momento, pero cuando aparezcan los 2 testigos de Jesucristo en Jerusalén, la bestia encarnada en el anticristo los vencerá. Por eso, esta bestia estaba activa, ya no lo está, pero subirá del abismo cuando Dios lo permita. Era, no es y subirá. Cualquiera pudiera objetar que para la época de Juan, año 100 de la era cristiana, Roma estaba activa. Así es. Por lo que Juan no se refería en ese momento a Roma, pues dice era y no es. Y realmente en ese momento sí estaba vigente Roma, dado que Roma cayó cerca del año 500. Quizás el poder de esta bestia, hablando de manera espiritual, fue menguado después de la muerte de nuestro Señor en la cruz, y para la época de Juan ya quedaba solo un imperio de hombres, y no regido por un prototipo de anticristo como lo fueron Nabucodonosor, Jerjes, Alejandro, Antíoco Epifanes o Nerón.
Lo cierto es que el momento no está activo como lo dice Pablo. En 2 de Tesalonicenses dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Así que la bestia y su poder espiritual existen hoy, pero no están activos al momento. El verso termina diciendo que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto ya lo habíamos visto y estudiado en el capítulo 13. Recuerden las palabras de estos idólatras en 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Adjunto a estas palabras debemos recordar las del tercer ángel en el capítulo 14, versos 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bien, ahora pasemos al verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí ni la inteligencia artificial nos ayuda. En este pasaje, como en todo libro, se requiere de sabiduría, y no la humana, sino la que viene de lo alto, como lo dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El ángel dice que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Al mismo tiempo dice que son 7 reyes. Una vez más vemos la ley de la doble referencia, la misma que nuestro Señor usó cuando reprendió a Satanás en el momento en que Pedro lo motivaba a renunciar a la muerte en la cruz. Eso está en Mateo 16:22. Esa ley de la doble referencia también está en Isaías 14 y en Ezequiel 28, cuando se emiten juicios sobre reyes terrenales, pero al mismo tiempo estas palabras se dirigen a Satanás. Les dejo esos pasajes para que lo analicen. Continuemos con la explicación del ángel. Dice que 5 de estos reyes, o mejor dicho, reinos, ya han caído, que uno está vigente y que otro está aún por venir. Como ya nos lo ha explicado John MacArthur, estos primeros 5 reinos fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. También lo dice Iván Barchuk. Bien, cuando dice que uno es, se refiere a Roma, que era el reino aún presente en los días de Juan. Y dice que uno más debe venir y debe durar poco tiempo. Y ese es el anticristo en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué dice que es breve tiempo? Pues porque de los otros reinos mencionados se sabe que tuvieron periodos de siglos, mientras que el anticristo solo durará 7 años, lo cual resulta breve en comparación con los anteriores. Ahora, cuando dice las 7 colinas, el evangelista Gigi Ávila, en una de sus prédicas, nos relata que Roma está rodeada de 7 montes geográficos. En la realidad, aquí no hay mucho consenso entre teólogos. ¿Qué mismo es la mujer? ¿Una entidad o un lugar geográfico? Para algunos teólogos, esta ciudad nueva será capital del anticristo y puede estar ubicada en Irak, antiguamente Babilonia. Otros piensan que podría estar ubicada en cualquier parte del planeta. Bueno, para Iván Barchuk, esta mujer del capítulo 17
representa el papado romano y tiene todas las razones y argumentos necesarios para sostener su postura. Y dado que esta mujer también es una ciudad, pues para Barchuk es Roma, específicamente el Vaticano. Pero les anticipo que el capítulo 18 habla sobre otra Babilonia, la cual será también destruida, pero sobre ella más bien los reyes de la tierra harán lamentación. Eso lo vamos a analizar en el siguiente capítulo. Retomemos nuestro capítulo. Roma, ciudad antigua, está rodeada de 7 colinas. ¿Y que no hay otra ciudad en el mundo rodeada de 7 montes, colinas, cerros o montañas? De seguro que sí, pero para el tiempo de Juan solo Roma era la que cumplía con esta condición. Iván Barchuk sostiene que es la religión católica romana la que cumple con todas las características. La vestimenta de realeza la vemos cumplida en el poder político que el Vaticano ha ejercido por siglos sobre los reyes. Por eso mismo nos indica el verso 2 que ha fornicado con los reyes de la tierra. Esto es, que los ha manipulado o inducido en sus decisiones. Recordemos que la iglesia primitiva nunca tuvo relaciones con ningún gobierno ni imperio hasta el año 316 de la era cristiana, bajo el emperador Constantino. Fue este emperador quien dio favores y oportunidades a la iglesia hasta el punto de aliarla con el imperio. Imagínate, hermano, a la iglesia haciéndose amiga de la cuarta bestia que narra Daniel. A partir de entonces muchos pastores y obispos ya no buscaban el bienestar de las ovejas, sino el poder para sí mismos. Esa iglesia inicial se corrompió por el poder y la comodidad que Roma le otorgó a sus líderes. Además, esta iglesia se fue fraccionando con el tiempo y tuvo hijas, como la iglesia católica en Constantinopla. Incluso al día de hoy hay varias iglesias grandes con fachadas de cristianas, pero realmente son hijas de la iglesia católica. Cuando dice que esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires, debemos recordar que no solo Roma mató cristianos en el circo romano, sino que también lo hizo la iglesia católica bajo el nombre de la Santa Inquisición, que de santa no tenía ni un comino. Ahora quieren borrar la historia. Qué chistosos, no pueden tapar el sol con un dedo. Autores como Jack T. Chick, en sus famosas publicaciones de Chick Publications, también acusan a la Iglesia Católica de haber formado la religión del Islam, otra de sus hijas, con el fin de abarcar más regiones bajo su dominio. En fin, si ha habido una entidad que más haya hecho pactos con los reyes de este mundo, esa ha sido la Iglesia Católica. No solo eso, sino que es sabido por todos que el Vaticano tiene muchas reservas de oro dentro de sus fronteras. Iván Barchuk nos dice que una tiara papal, es una especie de sombrero que sabían utilizar antes los papas, se usó hasta 1963. Una sola tiara papal contiene muchas perlas, oros y piedras preciosas valoradas en millones de dólares. Imagínate a Pedro, Juan o Pablo llevando accesorios carísimos en sus vestimentas. Nada que ver con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia de seguidores de Cristo no tiene nada. Es por estos argumentos y muchos otros más que Iván Barchuk llega a la conclusión que esta mujer es de iglesia católica, tanto por la descripción de sus adornos como por la referencia geográfica dada. Es una Babilonia espiritual. Otros autores como Jimmy Swaggart va más allá diciendo que este sistema no solo se limita a la religión católica, sino a todos los demás sistemas religiosos del mundo, como el Islam e incluso la falsa iglesia cristiana que hay actualmente en todo el mundo. Ya saben, aquellas iglesias que solo predican prosperidad y aceptan toda clase de personas que viven en pecado sin solicitar arrepentimiento en sus feligreses. Continuemos con la descripción, verso 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora un detalle de la bestia, esto es el anticristo.
Algunos han querido identificar a Judas Iscariote con esta bestia que era y que no es. Ellos argumentan que Judas es llamado el hijo de perdición por el mismo Señor Jesús. Eso está en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y luego Pablo lo llama a sí mismo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso está en 2 a los Tesalonicenses 2:3. A ellos les da a pensar que el mismo Judas se reencarnará en el anticristo, pero no hay base firme para sostener esta teoría. Más bien se puede pensar en que el mal espíritu que actuó en Judas actuará en el anticristo. Eso es más probable que ocurra. Por otra parte, MacArthur y Barchuk nos dicen que el anticristo pertenece al grupo de 7 reyes y que debe ser muerto y luego resucitado, como sugiere el capítulo 13 estudiado anteriormente. Dice Apocalipsis 13:3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Por eso es que al inicio se forma el grupo de 7 reyes o reinos, y luego, cuando resucita, de algún modo regresa y se vuelve a posicionar como el 8º rey. Debemos recordar que al regreso de este derrocará a 3 cuernos y él se quedará con los 7, siendo el anticristo el 8º. Eso lo vimos en Daniel capítulo 7, verso 24. Otro detalle que nos da es de 10 reyes adicionales, pero estos actuarán en la tribulación a la par con el anticristo. Son 10 reyes o presidentes o quizás organismos o entidades, pero estos aún no han aparecido. No debe entenderse una hora humana, sino un corto periodo de tiempo que solo Dios sabe. Continúo con los versos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos 10 reyes o entes entregarán todos sus poderes a la bestia para que domine el mundo. El propósito de ellos es pelear y destruir Jerusalén, pero el mismo Señor Jesucristo vendrá y los destruirá. Y qué feo destino que esta gente militar va a tener, según lo vemos en Zacarías 14. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Eso está en Zacarías 14, de 12 al 13. Es un pasaje que ya hemos venido analizando en otros capítulos. Al parecer habrá tal confusión que entre ellos mismos se lanzarán armas químicas y perecerán de una manera horrorosa. Otro detalle es que el Señor Jesucristo no retorna solo, sino con sus llamados elegidos y fieles, como también lo dice Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera a los Tesalonicenses 3:13. Nos toca ahora el verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ya habíamos visto que las aguas representan las multitudes de personas. Lo nuevo aquí es que los 10 reyes que gobiernan junto a la bestia odiarán a la ramera y la destruirán. Iván Barchuk comenta que la expresión devorarán sus carnes significa que la van hasta saquear y se le llevarán todos los tesoros que esta ciudad tiene.
lo cual nos hace pensar nuevamente en Roma y en el Vaticano que está dentro de ella. Destruirán esta ciudad al fuego. La mujer que una vez dominaba incluso al anticristo, ahora es arrojada a tierra para ser destruida. Esto puede ocurrir dado que el anticristo utilizará la religión mundial para dirigirse a sí mismo como objeto de culto. Una vez que todas las personas vean al anticristo como su falso Dios en la tierra, el anticristo ya no la necesitará más a estas religiones y deberá destruirla para quedarse él solo como la religión oficial mundial, la adoración a la bestia, como narra el capítulo 13. Esto podría estar ocurriendo al comienzo de la gran tribulación, es decir, después de los primeros 3 años y medio de la semana 70 que profetizó Daniel. El que lee, entienda. Lo asombroso es que todo este caos que ocurre es porque Dios mismo lo ha planificado de esta forma, que entre los mismos enemigos de Dios se aniquilen entre sí. Ellos no lo sabrán, pero estarán cumpliendo los propósitos de Dios al destruir a la ramera y colocar al anticristo como máximo representante de la nueva falsa religión. Todo esto para que la palabra de nuestro Dios se cumpla. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Verso final, el 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Nuevamente la explicación de quién es esta mujer. Es una gran ciudad que gobierna sobre los líderes mundiales y a su vez sobre todo el planeta. ¿Quién más sino Roma a través de su ente, la Iglesia Católica, la Babilonia espiritual que gobierna el mundo entero? Hasta aquí el estudio del capítulo de la Gran Ramera. Ya en el siguiente capítulo estudiaremos en detalle la caída de la Gran Babilonia geográfica, la ciudad capital del anticristo que ya ha sido anunciada como hecha en el capítulo 14. No es la misma que acabamos de estudiar en este capítulo. La diferencia fundamental entre la Babilonia del capítulo 17 y la del capítulo 18 radica en su naturaleza y su momento de destrucción. Eso lo veremos en el siguiente capítulo con más detalle. Mientras tanto, sigamos estudiando cada día la palabra de Dios sin cansancio hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. No olvides compartir este estudio. Dios te bendiga, Cristo viene.